Hola a todos mis hermanos, es un gusto de poder estar con ustedes en la intimidad de su hogar y poder compartir una reflexión de la palabra de nuestro Dios. El jueves cuando el pastor me llamó para que pudiese compartir una reflexión, pensé en, en Isaías capítulo 5, porque es el profeta que estoy estudiando en esta semana. Y, y en mi estudio que estuve haciendo, vi una estrecha relación que existe entre el capítulo 5 de Isaías con el capítulo 15 de Juan. Hay muchas verdades bien interesantes ahí con respecto al crecimiento espiritual. Y me llevé la sorpresa el domingo, el pastor predicó exactamente de eso. Me causó mucha alegría y pensé que puedo no complementar el mensaje del domingo, sino solo recordar y reafirmar algunas cosas que son muy importantes. Así que eso es lo que quiero compartir con ustedes en esta instancia. Oremos al Señor un momentito para que Él nos bendiga, que su palabra poderosa pueda llegar a nuestro corazón y producir esa obra que Él desea en cada uno de nosotros. Padre bueno, gracias por dejarnos tu palabra, porque a través de ella tú nos instruyes acerca del camino que tú quieres que sigamos para honrarte, para bendecirte, para llevar fruto para ti. Que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos des ese corazón obediente para abrazar tu palabra con pasión, Señor, y poder vivir de acuerdo a ella. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a compartir un PowerPoint que tengo preparado y para que ustedes también puedan ir viendo en las imágenes los versículos bíblicos que quiero compartir. Ahí sí. Bueno, Isaías 5, del 1 al 4, entonces nos presenta ahí una alegoría muy interesante. Y dice de esta manera: cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar y esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres? La pregunta es, ¿cuáles eran esas uvas silvestres que el Señor está de alguna manera reclamando aquí? La pregunta es una pregunta que implica mucha tristeza en su corazón. No voy a hablar mucho del contexto histórico en que se encuentra esta profecía porque el pastor habló de ella el domingo, pero la viña representa a Israel, el Israel que Dios había sacado de Egipto, el Israel que Dios había amado con todo su corazón, que los había metido en la tierra prometida, que les había dado todo lo que ellos necesitaban, que los bendijo con toda bendición de esa tierra rica que era en ese tiempo Palestina. Y, y Dios la trata muy bien, como veíamos en la primera lectura. Eh, Dice que la viña la cavó, le quitó las piedras, edificó una torre en medio de ella, es decir, hizo muchas cosas. Y la pregunta que él hace es,
¿qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? Y aquí el Señor se hace esta pregunta: ¿por qué cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres? En este contexto, el pueblo de Israel se había apartado muchísimo del Señor, y las uvas silvestres o las uvas agrias y malas tienen que ver con las ofrendas vanas que ellos llevaban ante el Señor. Quemaban incienso, hacían fiestas religiosas, sacrificios, holocaustos ofrecidos en lugares no autorizados por el Señor. Todas estas acciones religiosas ellos las mezclaban con cultos y adoración idolátrica y pagana. ¿Qué más? Se convirtieron en asesinos derramando sangre inocente. Aquí podemos mencionar también cómo ellos comenzaron también a pasar sus hijos por fuego, es decir, sacrificaron al fuego a sus hijos, a los dioses, como por ejemplo el dios Moloch, el dios de los amorreos, etc. Sus gobernantes se volvieron rebeldes y compañeros de ladrones. No atendieron las necesidades del huérfano ni hicieron justicia a la viuda. Amaron el soborno y despojaron al pobre de sus bienes. La codicia y la altivez llenó sus corazones, cometiendo toda clase de injusticias a los más menesterosos. Además de todo esto, practicaron la adoración, la adivinación, la hechicería y muchas otras cosas que ustedes van a encontrar en los primeros capítulos del libro de Isaías. Pero también ustedes pueden encontrar mucha más información en los libros de Segunda de Reyes y en los libros de Crónicas, donde habla acerca de los reyes que en este tiempo de Isaías estaban gobernando, como por ejemplo fue el rey Usías, el rey Acaz, Jotam y otros más. Ahora, ¿cuál fue la causa de estos malos frutos? Porque el Señor hace esta pregunta: ¿por qué? ¿Por qué estos malos frutos cuando yo esperaba frutos buenos? Y la razón la da Isaías en el primer capítulo, que dice, ¿cierto? Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de Él. Y creo que uno de los versículos más tristes de Isaías, los versículos que se registran en esta profecía, es esta, que dice: crié hijos y los hice crecer o los engrandecí, como dice la Reina Valera, mas ellos se han rebelado contra mí. Y esta es la causa de sus malos frutos, porque ellos dejaron al Señor, lo abandonaron por otros dioses, por sus propios caminos. Y sabes que este eco, este llamado que el Señor hace, el deseo del corazón del Señor de que su pueblo pudiese producir buenos frutos, es un eco que sigue a través de la historia del pueblo de Israel y llega hasta los labios de Juan el Bautista, proclamando él esta frase maravillosa que dice: dad frutos dignos de arrepentimiento. Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Esto lo encontramos, ¿cierto?, en los evangelios. La prédica de Juan el Bautista es el deseo del corazón del Señor encontrar en su viña buenos frutos. Y luego la declaración de Jesús, y esto es el enlace que se hace del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento en este tema, cuando Juan dice, ¿cierto? Jesús dice en el libro de Juan: yo soy la vid y vosotros los pámpanos o los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y sabe, aquí les quiero compartir un comentario que hace el exégeta, el biblista Samuel Pérez Milos, y dice de la siguiente manera: la figura del pámpano y la vid es elocuente. El pámpano está en la vid, y mientras esté en esa posición, recibe de ella todo cuanto necesita para llevar fruto. No es posible que un pámpano lleve fruto, ni tenga vida fuera de la vid. De igual modo, tampoco un creyente puede ser fructífero sin plena comunión con Cristo. El secreto de una vida fructífera delante de Dios es la unión vital con Cristo en una experiencia de comunión. Solo el creyente que está en Cristo, en comunión y dependencia vital de Él, es el que lleva mucho fruto.
Aquí yo tengo, ¿cierto?, una imagen que muestra cómo es la vid. Esta es la vid, su tronco, aquí están, ¿cierto?, sus ramas y los sarmientos. Este es el pámpano, de aquí emerge el fruto que vendría siendo, ¿cierto?, este racimo de uvas. La Biblia dice que separados de esta vid, el pámpano solo no puede llevar fruto, tiene que estar muy vinculado, muy conectado, muy unido a la vid para poder dar fruto. Y eso es lo que el Señor busca. Ahora, ¿cuáles son los frutos que el Señor espera de nosotros? Los esperó del pueblo de Israel y no los encontró. ¿Los encontrará en nosotros? ¿Los encontrará en su iglesia? ¿Cuáles son esos frutos que el Señor espera encontrar en su vid? Y el primer fruto que nosotros encontramos en la carta, ¿cierto?, primera de Corintios, es el amor. Y el amor con todas sus características, con todas sus virtudes. El amor, como Pablo lo explica muy bien, con todas estas cualidades, estas características. Dice que es bondadoso, no es envidioso, no es orgulloso, no se enoja fácilmente, se regocija con la verdad, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo disculpa, no guarda rencor, no se deleita en la maldad, no es egoísta, no se comporta con rudeza, no es jactancioso, es paciente. Y de este fruto maravilloso se desprenden los demás. Tenemos entonces ahí esta lista de frutos que aparece en Gálatas, el capítulo 5, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, que también es fidelidad, la mansedumbre y la templanza. No tenemos tiempo como para ver cada uno de ellos, pero ese es el fruto que el Señor espera. Ahora, ¿cómo podemos cultivar buenos frutos? ¿Cómo podemos cultivar estos frutos que acabamos de mencionar? Claramente tenemos que hacer todo lo contrario a lo que hizo el pueblo de Israel. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Otra vez, ¿cierto? Recordar, abandonaron al Señor, lo olvidaron, lo dejaron de lado, no se preocuparon de su ley, de cumplirla, despreciaron al Señor por otros dioses y finalmente se apartaron completamente de Él. Por eso que sus obras fueron abominables ante sus ojos. En Juan el Señor aquí nos da la clave de cómo podemos cultivar estos buenos frutos. Y dice que es permaneciendo en Cristo. La clave es permanecer en Cristo, estar vinculado a Cristo, estar anclados en Cristo. ¿Y cómo podemos hacer esto? De dos formas, muy básicas, pero muy importantes, muy importantes. Una es la oración y el otro el estudio de las Escrituras. Y cuando hablamos de oración, no hablamos de una repetición mecánica, como un rezo. No hablamos de una fórmula memorizada, de labios para afuera, como lo hacía el pueblo de Israel en ese tiempo. Miren lo que dice Isaías 29:15, dice, dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Eso no es oración. Tampoco la oración es un deber o una manera de exigir a Dios alguna cosa. Eso no es oración. Oración es una conversación con nuestro Padre Celestial que tiene características de confianza, de franqueza, de libertad. Es un encuentro de amor, de fe y de intimidad con Él. La oración es algo que cada uno de nosotros debe practicar, vivir, disfrutar cada día, cada día. Y es hermoso cuando logramos entender esto,
Yo durante mucho tiempo, cuando era más joven y me convertí al Señor, pensaba que la oración era un rito ceremonial, que tenía que hacerlo de cierta manera, a cierta hora. Pero la oración no es eso. La oración es intimidad, es cercanía, es una conversación de amigo a amigo, en este caso, de hija a padre, de hijo a padre. Y la invitación que el Padre nos hace es una invitación maravillosa y tierna, porque Él nos dice que nos acerquemos con toda confianza a su trono de la gracia y encontraremos allí todo lo necesario para nuestras debilidades, nuestras necesidades, nuestras flaquezas. Quiero dejar estos dos desafíos. Yo me alegro y doy gracias a Dios por todos aquellos que este desafío lo han alcanzado, porque han hecho de la oración y de la lectura de la Biblia un hábito maravilloso. Pero tal vez hay alguien que todavía no lo ha logrado. ¿Sabe? Este desafío dejémoslo de aquí en adelante como algo muy, muy importante. Comenzar el día conversando con el Señor en una oración franca, sincera, gozosa, en la cual podamos abrir nuestro corazón y entregarnos a Él, porque no sabemos qué nos depara el día y necesitamos estar en comunión con Él por la mañana, antes de comenzar todos los afanes que requiere el día. Si no lo hacemos en la mañana antes de comenzarlo todo, en el día va a ser difícil apartar un tiempo. En la mañana, al comenzar el día, antes que todo, conversemos con el Señor de esta manera, franca, sincera, agradecida. Y lo segundo es leer las Escrituras antes de cualquier otro afán. Oración y lectura de la palabra en la mañana, lo primero. Llenar nuestro corazón con su palabra, anclar nuestros pensamientos en Él y en su palabra para poder tener algo en nuestra mente que meditar durante el día. Y el Señor ha de bendecir nuestro camino. Dos cosas importantes que nos harán permanecer en Cristo es la oración y el estudio serio de la Biblia. Si no estamos leyendo la Biblia sistemáticamente, hagámoslo. Tome, hermano querido, hermana querida, un libro de la Biblia, comiéncelo y termínelo. Comience tal vez leyendo en los evangelios y termine hasta Apocalipsis, y luego tome Génesis y termine hasta el último libro, que es Malaquías. Es un lindo desafío que el Señor nos está permitiendo en este tiempo en que tenemos harta instancia, harto tiempecito para estudiar. Ya no tenemos que hacer cosas fuera de nuestra casa, ya no tenemos que andar enloquecidos, corriendo como lo hacíamos hasta hace unos meses atrás. Tenemos un poco más de tiempo para practicar estos hábitos que son tan importantes para crecer en la vida cristiana. Vamos a orar al Señor para que Él nos siga ayudando, nos siga fortaleciendo y de esta manera llevar mucho fruto para su gloria. Padre, gracias, Señor, porque tenemos tu lindo libro. Podemos cada día dedicar tiempo a leer tus pensamientos, a conocer tu voluntad. Saber, Señor, que este libro es la lámpara a nuestros pies y la lumbrera a nuestro camino. Señores, ayúdanos a ver qué maravilloso disfrute es poder gozar de tu comunión a través de la oración. Permítenos, Señor, tener estos lindos tiempos en que podamos unirnos a ti, Señor, con un corazón dispuesto siempre, Señor, a obedecerte. Ayúdanos a llevar muchos frutos para la gloria de tu nombre, Señor, y no permitas jamás que
caigamos en el mismo pecado que los israelitas, Señor, cayeron, abandonándote, despreciándote y apartándose de ti. Ayúdanos a permanecer en Cristo. Ayúdanos a permanecer en su amor y en su palabra. Padre, gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos, gracias por esta familia maravillosa que es la iglesia. Tu nombre, Señor, sea bendito y sea honrado en nuestros corazones a través de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Es un placer haber estado un momentito con ustedes en la intimidad de sus casas. Que el Señor nos siga guardando, bendiciendo y que todo cuanto hagamos le sea para Él la gloria y la honra. Que estén muy bien. Gracias.